Y el país se integra. Los saludamos desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Nos encontramos con su presidente, Fernando Cedeño, quien ha recibido a varias organizaciones, entre ellas fundaciones, UNICEF, para hablar sobre el tema de la imputabilidad de los menores de edad, que ha generado pues mucha polémica en el país, dado el reclutamiento incluso de menores de edad por parte de bandas terroristas. Vamos a conversar en este momento con el legislador Fernando Cedeño, presidente de esta comisión de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cuál es su criterio con respecto a todos estos expertos que han venido justamente a comentar sobre el hecho de la imputabilidad de los menores de edad y han mencionado ellos que no deberían ellos ir a un centro de adultos aunque el delito que hayan cometido sea grave? Bueno, sí, nosotros estamos en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, estamos trabajando, estamos en pleno proceso de socialización de las reformas que se pretende hacer y en función de las propuestas que han presentado varios compañeros asambleístas, y es por eso que en el día de hoy tuvimos una importante sesión donde escuchamos las diferentes versiones y también conociendo el estado crítico que actualmente soportan los centros de privativos de la libertad hacia los menores infractores. Y también la importancia de que el Ecuador es suscriptor de importantes convenios y tratados internacionales precisamente en el ámbito de protección de los derechos, de manera especial para los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, el trabajo que estamos realizando es un trabajo serio, un trabajo amparado en derecho, y por lo tanto no queremos contradecir y queremos ponernos en armonía en función de los difíciles momentos que vive el Ecuador en materia de inseguridad, pero además también respetando la evolución que ha tenido el derecho a lo largo de la historia. Usted decía por otro lado también que iban a solicitar justamente las cifras del SNAI para saber cuántos adolescentes infractores existen en este momento en el país. ¿Por qué es importante tener estas cifras, asambleísta? Porque es importante dimensionar el alcance del problema y no es mejor cosa que tener cifras oficiales, tanto del SNAI como del Consejo de la Judicatura, porque aquí intervienen una serie de organismos, entre otros saber y conocer la realidad en que se encuentran los centros privativos de libertad de los menores infractores, también conocer los operadores de justicia y concretamente en los temas de jueces especializados en temas de niñez, cuántos existen, en qué provincias están. Sabemos que son números muy menores y también lo propio con la policía especializada, porque hay una sección de la Policía Nacional especializada en temas de delito conocida como la INAPEN, y queremos también saber el estado en que se encuentra, la cantidad de miembros policiales y las políticas de prevención que tienen que ser desarrolladas desde varios organismos estatales. ¿Qué pasa con los centros de rehabilitación? ¿Está pasando lo mismo, esta misma desprotección, lo mismo que está ocurriendo con los otros centros de privación de libertad para adultos con lo de los menores? ¿Se replica esta situación? Y esto tiene que ver con el tema de que no exista Ministerio de Justicia, como se ha mencionado por parte de algunas organizaciones. Claro, esa es una tónica, el desmantelamiento que ha sufrido el Estado como tal, y precisamente en tareas tan importantes como la seguridad. Recordemos que en el año 2018-2019, en el gobierno de Lenín Moreno, se suprimió el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que aparte de sus competencias estaba los centros privativos de libertad y en calidad de subsecretaría el tema de los menores infractores. Entonces, ahorita existe la SNAI y se ha reducido la ejecución presupuestaria, la inversión pública en estos centros. De lo que tenemos conocimiento de manera extraoficial es de que son cantidades irrisorias. Por eso estamos recabando esta información, parte de nuestra labor no solamente legislativa, sino de fiscalización y control político. En cuanto al tema de los delitos graves, ¿cuál es el criterio suyo en base a lo que usted ha escuchado? Porque se habla mucho de esta necesidad de que exista una mayor pena también para las personas que están reclutando a los menores de edad, porque mencionaban las personas de la Fundación que hay organizaciones terroristas que son procesados, sus integrantes, pero no se está colocando justamente el tema de reclutamiento de menores como parte de la investigación judicial, y eso de alguna manera minimiza el grave problema que se está generando en algunos barrios populares, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. Bueno, este es un problema multisistémico, ¿no?, que tiene que ser afrontado por el Estado en su conjunto de manera integral. Lo peor es entender de que con la sola existencia de la ley o de la norma se va a solucionar un problema. No, aquí se necesita mayor inversión
pública, con políticas públicas serias en diferentes áreas, donde la educación cumple un papel fundamental, pero también tareas de prevención, de formación, de involucramiento, de reinserción, e incluso en los centros de detención provisional de rehabilitación y reinserción a la vida pública por parte de los menores que por algunas razones o diversas circunstancias delinquen. Y en eso, por ejemplo, sabemos de manera extraoficial que uno de los delitos que más incurren de los menores son en delitos de carácter sexual. Entonces, ahí hay que ver, en primer lugar, ahí está pasando un problema y el Estado tiene que averiguarlo y generar políticas públicas para evitar este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros como legisladores vamos a trabajar en hacer una importante reforma, pero también los diferentes estamentos, principalmente los operadores de justicia, los jueces tienen que cumplir su parte y también los organismos llamados a precautelar y tutelar derechos como las libertades por parte de la Policía Nacional. Entonces aquí tenemos que hacer un trabajo en conjunto y nosotros en nuestra calidad de legisladores vamos a hacer nuestro importante aporte a los difíciles momentos que vive el país y es parte de nuestras responsabilidades cuando asumimos, en primer lugar, postularnos y luego ejercer la labor de legislador. Usted decía también que esto es un problema multidimensional, multisistémico, y en este sentido también se han visto políticas que se han desarrollado en países vecinos, como por ejemplo en Colombia, en la ciudad de Medellín, se realizó un tema de reinserción de jóvenes al arte, al deporte, a los estudios. ¿Cómo promover también desde la Asamblea Nacional este tipo de proyectos para realmente tener un impacto que no sea solamente la ley, no sea solamente detener a las personas, sino que también exista una opción para estas personas que en algunos casos son reclutadas y pagadas por estos grupos delincuenciales porque no hay en algunos casos opción para ellos, como lo mencionaba en algún momento las personas que vinieron a esta comparecencia? Sí, por eso decía que aquí es el involucramiento de la sociedad en su conjunto, desde las organizaciones no gubernamentales, desde el propio Estado en sus diferentes funciones, donde también los diferentes niveles de gobierno deben participar, incluyendo los gobiernos autónomos descentralizados, tanto en su nivel provincial, cantonal como parroquial. Entonces, aquí todos tenemos que aportar nuestro grano de arena de manera seria y responsable, y eso es lo que nosotros vamos a procurar desde nuestro trabajo aquí en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, A usted. Agradecemos al asambleísta Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, quien ha mencionado todos los ejes que son necesarios para tratar el tema delicado de los adolescentes infractores. Ha mencionado que debe solucionarse esto de una forma multidimensional y que se espera que existan políticas adecuadas, no solamente en los centros de detención de los menores, sino también otros proyectos de educación, otros proyectos de reinserción de los adolescentes. Es lo que podemos comentarles desde aquí de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Sigues tú más, Elvid, desde Estudios.